presencia en este lugar. ¿Cuántos saben que Él es digno de recibir gloria y honra? Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, Él es el Santo, poderoso. Vamos a decirlo así. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es. Aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es. Todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hoy nos doblegamos ante ti, Señor, en adoración. Hoy nos doblegamos a ti, Jesús. Doblegamos nuestro corazón a ti, Rey. Adorándote, adorándote, Jesús, santo, santo, santo. Santo Dios, de gloria, Dios, de toda majestad. Dígaselo. Tú eres santo Dios, de gloria, Dios, de toda majestad. Santo, santo. Tú eres santo Dios, de gloria, Dios, de toda majestad. Tú eres santo Dios, de gloria. Vamos a decirlo una vez más. Vamos a bajar la música. Levanta su voz, dígale. Tú eres santo Dios. Gloria a Dios de toda majestad. Tú eres santo Dios, de gloria a Dios de toda majestad. tú eres santo.
Y los 4 seres vivientes tenía cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y dice así: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Oiga, mi hermano, nosotros estamos aquí solamente siendo un eco de lo que está sucediendo en el cielo. Los 24 ancianos se postran delante del Señor, tirando sus coronas delante de Él, sabiendo que a Él es el único Dios. Y hoy en esta tarde yo quiero invitarte a que nosotros también le demos honra y gloria al Señor, echando nuestras coronas delante del Rey, diciéndole: digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se unen a esa voz? Vamos a decir una vez más: tú eres santo, tú eres santo, Dios, de gloria a Dios. Tú eres santo, Muy buenas noches, hermanos. Hoy vamos a continuar con la serie de estudio bíblico que hemos estado dando acerca de los últimos tiempos, específicamente con el tema del rapto de la iglesia. Pero antes de eso vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que hará en nuestras vidas. Quiero que ahí donde usted se encuentra, inclinemos nuestras cabezas y oremos al Señor por un momento.
Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu bondad, tu amor, tu misericordia. Mi Señor, en este día venimos aquí delante de ti, Señor, dándote gracias por todo lo que haces y lo que nos has bendecido. Mi Señor, te pedimos que bendigas, Señor, a través de este mensaje las familias, los corazones de las personas, Señor. Que nos llenes de entendimiento y comprensión, Señor, de tus planes, de tus propósitos. Bendice cada hogar que en este momento está escuchando tu palabra, el mensaje, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, mi Señor. Amén. Amén. Muy bien, como les decía anteriormente, estamos con la serie de los últimos tiempos, el rapto de la iglesia, que es el que quiero desarrollar en este momento. El apóstol Pablo, que es básicamente algunos de los textos que vamos a leer, en uno de sus de los libros razona el por qué que Jesucristo más bien murió por nuestros pecados y que el hecho de su resurrección nos muestra a nosotros la certeza de nuestra inmortalidad que tenemos cuando estemos allá en la eternidad con el Señor. Este hecho nos inspira a nosotros, o nos debería inspirar, a vivir una vida fiel, una vida entregada al Señor, una vida en la cual podamos seguir viviendo y sirviendo para el Señor, entendiendo que a pesar del sacrificio, a pesar de las dificultades, las luchas que podamos nosotros vivir aquí en la tierra, un día de estos, cuando el Señor venga por nosotros, todo eso pasará y así podremos estar con Él todos los días de nuestra vida. Quiero que leamos primeramente el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 50 al 58, dice la palabra de Dios así. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Quiero comenzar hablando en esta noche, primeramente, acerca de ser transformados. En el versículo 50 del texto que acabamos de leer en 1 Corintios 15, nos habla de que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Dice que ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Eso significa que tiene que haber un cambio en nosotros, tiene que haber un proceso que nosotros tenemos que vivir para poder ser transformados a la voluntad del Señor. Para que seamos cambiados de estos seres mortales, de estos seres carnales a seres espirituales, inmortales, debe haber primeramente una transformación. No solamente Pablo está hablando aquí de esa transformación física, porque lógicamente en el cielo solamente espiritualmente podremos vivir, sino que está hablando también de una transformación interior, una transformación de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Porque no podemos, dice Pablo el apóstol, vivir o entrar a vivir en lo incorruptible con un cuerpo corruptible. Es por eso que Dios le reveló a Pablo algo que antes no había sido conocido, ni siquiera apóstoles ni a otros se les fue revelado lo que le fue revelado a Pablo el apóstol, de que un día íbamos a ser cambiados de un cuerpo corrupto a un cuerpo incorruptible. Dios le reveló a Pablo esto en el versículo 51 de 1 Corintios 15, le dice: fíjense bien en el misterio que les voy a revelar.
No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Esto quiere decir que el día que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, se venga a raptar a su iglesia, a llevarse a su iglesia, nuestros cuerpos tienen que ser transformados a algo incorruptible. Mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos aquí viviendo, estamos llenos de pecado, de debilidades, de actitudes, siendo tentados por la tentación, algunas veces tropezando en la misma tentación, y un cuerpo, un espíritu, un corazón de esta manera no tiene cabida en el cielo a menos de que sufra una transformación. Y este es el misterio que Pablo le fue revelado, que Dios le reveló el apóstol Pablo, el misterio de que para poder entrar a la eternidad, que el día que el Señor venga por su pueblo, sufriremos una transformación, tanto en la parte física, los que estemos vivos, o una parte espiritual, a una parte espiritual, o aquellos que hayan fallecido en Cristo sufrirán también una transformación. Sus espíritus que están en reposo sufrirán una transformación para todos juntos poder reunirnos con el Señor. Esta verdad estaba oculta para muchos. El apóstol Pablo dice que a él le fue revelada este misterio, un misterio. Hoy día nosotros podemos leer, ver y disfrutar todos los días el misterio de que necesitamos esa transformación, porque vamos a ser cambiados para poder entrar con el Señor a la eternidad. Y para entrar a ese reino espiritual, a la presencia de Dios, todos vamos a entrar a ese lugar, pero necesitamos primeramente ser transformados. ¿Cómo sucederá? Pablo nos dice que sucederá en un abrir y cerrar de ojos, y que Dios va a resucitar primero a los muertos y cambiará los cuerpos mortales de los que estamos vivos en espíritus incorruptos, porque ya que nuestro cuerpo está corrupto por el pecado. Y esto, a este evento que Pablo nos está hablando aquí, esta revelación de que un día vamos a sufrir una transformación, la Biblia o el mismo apóstol Pablo le llama el rapto. Ahora, ¿qué significa ser rapto? Un rapto no es lo que nosotros pensamos, o muchas veces entiende la gente que es simplemente un secuestro. La palabra rapto, el verdadero significado de la palabra rapto es ser transportado. En otras palabras, está diciendo que es la transportación de la iglesia que está viva, de la iglesia que vive en un cuerpo mortal como estamos usted y yo, y seremos transformados para poder estar con el Señor en la eternidad. Nosotros no vamos a entrar físicamente con nuestra carne al cielo con el Señor. Necesitamos ser transformados tanto corporalmente como espiritualmente. ¿Cuándo ocurrirá esto? Bueno, Pablo dice que cuando sonará la trompeta. Ahora, la trompeta aquí tiene un significado. En las Escrituras del Antiguo Testamento, las trompetas se usaban como un medio para hacer anuncios o un llamado de atención. Por medio de ellas se llamaba a la gente a la adoración. Por medio de las trompetas marcaron momentos para celebración y fueron utilizadas ampliamente también en las batallas para dirigir a las tropas. Por ejemplo, en el ardor de una lucha cuerpo a cuerpo de los ejércitos con las espadas chocando y hombres gritando en la batalla, el sonido de una trompeta llamaba a las tropas a avanzar o a retroceder, llamaba a las tropas a moverse a la izquierda o hacia la derecha. Y dice Pablo, o escribe Pablo, que por medio de una trompeta el Señor captará la atención de toda su creación y pondrá en marcha el plan maravilloso que Él tiene para su iglesia. Eso está diciéndonos entonces que un día una trompeta sonará, que la escucharemos nosotros como hijos de Dios, donde Dios está llamándonos a reunirnos con Él. Las trompetas tenían en la antigüedad el uso, la utilidad de que ellas cuando sonaban tenían un llamado hacia el ejército que retrocediera o que avanzara. En el caso de nosotros como hijos de Dios, cuando la trompeta suene, lo que hará es llamarnos para que nos reunamos con Él. Esa trompeta nosotros la escucharemos. Significa que ha llegado el momento en que vamos a pasar de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Y es aquí donde nosotros tenemos que entonces entender de que necesitamos abrir nuestro corazón. Dios ese día captará la atención de toda la creación. Captará la atención a través de la trompeta de que su plan se ha puesto en marcha, de que el plan para los últimos tiempos, el plan para que Él luego regrese a la tierra para juzgar a la humanidad, se ha puesto en marcha. Y Dios llamará a los que están muertos, llamará a los que estamos vivos y sufriremos un cambio físico, un cambio espiritual
para poder reunirnos con el Señor en las nubes. Qué hermoso esto. ¿Cómo sucederá? No lo puedo saber. ¿De qué manera seremos transformados? No lo sé. La Biblia no lo dice. Solo dice esto que Pablo nos enseña, lo que Pablo le fue revelado, nos enseña entonces a nosotros de que solo nosotros vamos a vivir esa transformación hermosa cuando un día escuchemos la trompeta sonar. En un instante nuestros cuerpos físicos cambiarán para entrar a su presencia. Dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no lo fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. De eso se trata el rapto de la iglesia. De eso se trata exactamente, que nuestro Señor ascendió al cielo para prepararnos a nosotros, el pueblo de Dios, un lugar. Y Él está preparándolo en este momento. Y cuando el Padre así lo determine, la trompeta sonará y es tiempo de estar ya en la casa del Señor. Es tiempo de que Jesús venga por su amada iglesia. Es tiempo que el Señor Jesucristo venga por sus hijos. Al sonido de la trompeta seremos cambiados. Nuestros cuerpos físicos mortales, corruptos, serán cambiados en seres espirituales incorruptos para poder morar y vivir para siempre con nuestro Señor. Es por eso que esta experiencia es tan hermosa. Vivimos en la generación que va a experimentar esta hermosa experiencia. Vivimos en la generación que va a tener este momento bonito, único, de escuchar esa trompeta de Dios y poder irnos con Él, ser cambiados, transformados, que aunque no puedo imaginármelo de qué manera, porque es un misterio, solo Dios sabe cómo lo hará, aunque no podemos describirlo, sí sabemos de que el Señor traerá en su momento, sonará la trompeta en su momento, para que de esta forma podamos estar cerca de Él. Qué hermoso es esta experiencia, qué hermosa será. Seremos transformados de este cuerpo que está sujeto al pecado, a las debilidades, que está sujeto a la maldad, que está sujeto a la tentación. Y seremos cambiados, transformados a un cuerpo inmortal para reunirnos con el Señor en las nubes, donde Él estará esperándonos para ir a morar para siempre con Él por la eternidad. Después de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, el rapto es el siguiente gran evento dentro del plan de Dios para su iglesia. Es el siguiente. Jesucristo murió por nuestros pecados, ascendió al cielo y ahora nos enseña la palabra de Dios. A Pablo le fue revelado este misterio, que el Señor sonará la trompeta y que Él vendrá entonces en las nubes por nosotros para que nos reunamos para siempre con Él. Pablo revela aún más detalles sobre lo que será. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor. Afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Qué hermoso esto que Pablo nos está enseñando aquí, esta revelación nos enseña o nos da. Ningún apóstol antes se le había mostrado, se le había dado una revelación como esta que se le está dando al apóstol Pablo, de que el Señor vendrá en las nubes por nosotros, de que tanto los creyentes de todas las épocas, los que hayan muerto y los que estemos vivos, seremos llevados por el Señor, seremos transformados para reunirnos con el Señor en las nubes y estar con Él ahí
para siempre. Ahora Pablo al final dice en el versículo 18, por lo tanto anímense unos a los otros con estas palabras. Y esta debe ser el motivo de ánimo para cada creyente, estarnos motivando a la fidelidad, a continuar sirviendo a Dios, a continuar viviendo en santidad, porque de esta manera es como el Señor nos va a encontrar para poder irnos con Él. Esta en que tenemos que vivir para poder nosotros de esta manera entonces estar preparados para el día que viene el Señor por nuestras vidas. Quiero hablar en segundo lugar, el rapto es un evento distinto. En 1 Corintios 15, dentro del el texto que habíamos leído, vuelvo a leer en los versículos 52 y 53, dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Esto quiere decir que cuando termine de sonar la trompeta, ese día seremos transformados. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de incorruptible y lo mortal de inmortalidad. El rapto de la iglesia entonces es un evento distinto, diferente a todos los eventos que la iglesia de Cristo ha sufrido. Como lo mencioné anteriormente, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el siguiente evento más importante que sufrirá la iglesia del Señor es el rapto de su iglesia. Y este rapto está preparado solo para la iglesia de Cristo, no está preparado para el mundo. Este rapto está preparado para aquellos que lo esperaron ansiosamente, vieron y guardaron sus corazones fielmente para poder seguir adelante, para poder seguirle y servir al Señor. En la segunda venida, ahora hay que entender primeramente esto, el rapto de la iglesia es un evento diferente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el rapto, el Señor vendrá por su pueblo en las nubes, en la segunda venida de Cristo a la tierra como tal, vendrá para juzgar a las naciones y para acabar con el enemigo. Vendrá un tiempo entonces cuando el Señor venga a juzgar a las naciones, un tiempo de sufrimiento y maldad en la tierra que no tiene igual en la historia de la humanidad, y ese tiempo se le llama la gran tribulación. La pregunta que muchos nos hacemos siempre es, ¿cuándo tendrá lugar el rapto del que Pablo nos habla? ¿Acaso hay señales o marcas que nos alerten de ese evento? Las señales del rapto de la iglesia que encontramos en la iglesia, en las escrituras, se refieren principalmente a su segunda venida, pero no tanto al rapto. Dice que será en un abrir y cerrar de ojos, que vendrá como ladrón en la noche. Quiere decir que no hay una señal, no hay algo que nos diga. La Apocalipsis, profecía del Antiguo Testamento, algunas palabras proféticas que dijeron apóstoles, nos enseñan y nos dan señales de lo que será la segunda venida de Cristo. Pero el rapto de la iglesia no hay señales. Lo único que el Señor nos dice es que nuestras lámparas tienen que estar llenas de aceite, porque en el momento y la hora que menos pensemos, llegará nuestro Señor. A la iglesia no se le dejaron señales, a la iglesia no se le dejaron marcas, no se le dejaron pistas de cuándo sucederá el rapto. Lo único que nos enseña entonces la palabra de Dios es estar siempre preparados, como aquellas 10 vírgenes que unas llenaron su lámpara con aceite y otras no lo hicieron. Unas estaban preparadas con la lámpara encendida, cargados sus lámparas de aceite y la llama encendida. Otras simplemente dejaron que sus lámparas se apagaron porque no miraron que el Señor venía y se enfriaron en su corazón. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:36, pero en cuanto al día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Esta es la única señal que nos dejó el Señor, imagínense. No hay una señal en el cielo, no hay una profecía que nos diga va a suceder en tal tiempo, no hay nada que nos indique cuándo va a suceder el rapto. Dice que nadie lo sabe, ni siquiera Él, como el Hijo de Dios, sabe cuándo acontecerá. Solo el Padre. Quiere decir que el Jesús está a la diestra del Padre, y en el momento que menos piense Jesús, allá a la diestra del Padre, el Señor vendrá y le dirá, bueno hijo, es tiempo, ve por mi iglesia.
Entonces la trompeta sonará y aquellos que están listos, preparados, vendrán a reunirse con el Señor en los cielos. Como podemos ver, no hay una señal, no hay una profecía, no hay un tiempo que nos diga a nosotros que ya estamos listos, que ya está el momento para poder nosotros vivir entonces esperando al Señor. Dice también en 1 de Tesalonicenses 5, versículos 1 al 3. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Subraye bien este versículo. Ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día de la noche, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar. Y vea lo que nos advierte entonces Pablo aquí. Nos está diciendo que no necesitamos que se nos digan fechas, porque el cristiano que vive bien para Dios, el creyente que está preparado todos los días con su lámpara encendida, el cristiano que siempre está pendiente de que su lámpara tenga el aceite necesario para que la llama, el fuego, la luz de Cristo que siga alumbrando sus corazones, siempre estará listo. El que debe temer, el que debe temblar es aquel que dejó que su lámpara se apagara, es aquel que dejó de hacer lo que Dios le mandó a hacer, es aquel que se enfrió, aquel que permitió que el pecado volviera a dominar su vida, es aquel que terminó alejándose de la iglesia, cambiando los propósitos y planes de Dios por las diversiones del mundo. Ese es el cristiano que necesita fechas para poder convertirse o para volverse a Dios según ellos. Pero el cristiano que vive constantemente preparado, cada día del día vive preparado para ese evento, no necesita que le digan una fecha y una hora. El Señor puede venir cuando quiera, estoy listo. En este pasaje se nos enseña entonces parte del plan profético del Señor para su iglesia en los últimos tiempos, el día del Señor. Pablo no habla de un día literal de 24 horas, sino de una época. Y si nosotros pudiéramos, si es que lográramos entender los tiempos en los que vivimos actualmente, nos daríamos cuenta entonces de que el día del Señor puede ser en cualquier momento de nuestros días. Estamos en los últimos tiempos. Si bien es cierto, no tenemos fechas, no tenemos horas, hoy más que nunca debemos de poner énfasis en la preparación de nuestro corazón y nuestro espíritu, en la preparación de nuestra alma para que cuando el día que suene la trompeta, que el Señor venga como ladrón en la noche sin previo aviso, sin pensar, y simplemente venga por la noche o el día, la hora que el Padre decida, esté en nuestro corazón listo y preparado. Quiero terminar hablando un tercer punto, que nosotros somos hijos de la luz. En 1 Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. El rapto que acontecerá a la iglesia en algún momento de nuestras vidas nos llama a vivir como hijos de luz. Algunos están espiritualmente dormidos, lastimosamente. Pero quienes mantienen este entendimiento vivo en sus corazones esperan la venida del Señor con ansias. Estas personas se mantienen activamente sirviendo a la causa del Señor y entienden que su prioridad es vivir para Dios. Pablo dice que nos mantengamos siempre progresando en la obra de Dios. No está diciendo que nos tenemos que cruzar de brazos, que tenemos que seguir haciendo la obra de Dios en el lugar que Dios nos llamó, de la forma que Dios nos llamó, en el momento que Dios nos llamó, con el propósito que Él nos llamó. Debemos mantenernos trabajando para el Señor con esa actitud siempre, sin importar el día, sin importar la hora, que el Señor venga, porque de esta manera seremos luz de Cristo. De esta manera podremos nosotros seguir iluminando al mundo a través de nuestras vidas y enseñándole de que Cristo es real. El Señor nos enseña, entonces dice aquí, que debemos mantenernos firmes e inconmovibles y progresando.
para que el trabajo que hagamos para el Señor no sea en vano, para que podamos seguir sirviendo al Señor de todas formas y de todas maneras. Esperemos estas personas, o el Señor nos pide que nos mantengamos esperando al Señor, pero activamente, sirviendo en la causa de Dios, entendiendo que la prioridad que tenemos en este momento es vivir y servir al Señor. Lastimosamente, muchos cristianos están dormidos espiritualmente, inconscientes, vulnerables a los ataques del mal, sin percatarse del peligro en que viven. Están dejando pasar el tiempo, están creyendo que tendrán espacio, están creyendo que les va a dar tiempo de arreglar su vida. Mi pregunta es, ¿cómo van a poder arreglar su vida si ni siquiera saben, o nosotros no sabemos ni siquiera qué día y qué hora vendrá el Señor? Muchos dirán, no, mañana voy a la iglesia, mañana me pongo bien con Dios, mañana sí otra vez hago esto. No, la próxima semana le prometo que sí voy a la iglesia, la próxima semana sí arreglo mi corazón, la próxima semana sí abandono el pecado. La pregunta es, ¿le dará tiempo? Usted y yo sabremos si nos dará tiempo. No sabemos si va a acontecer hoy mismo en la noche, no sabemos si va a suceder mañana, no sabemos si va a pasar en 3 años, o 4 o 5, no sabemos. Pero lastimosamente el cristiano que ha permitido que su corazón se duerma es el cristiano que cree que le va a dar tiempo de poner su vida en orden antes del rapto del Señor. Oh, cuántas sorpresas se van a llevar, cuánto dolor y lágrimas van a sufrir, cuántos cristianos vendrán a las puertas de las iglesias llorando, clamando, buscando que se les abra una iglesia para arreglar su vida, pero lastimosamente ya es muy tarde. Muchos no quisieron obedecer, escucharon el mensaje del evangelio, escucharon cientos y cientos y cientos y cientos de predicaciones, de estudios bíblicos, de enseñanzas, personas que Dios les envió para testificarles, para hablarles, y no prestaron atención. Personas en las cuales Dios les mostró, les habló, y ellos no quisieron escuchar, siguieron viviendo en sus pecados, siguieron viviendo en su propio estilo de vida, en sus placeres, en sus deleites, y cuando la trompeta suene, tristemente no le dará tiempo al arrepentimiento. Oh, ¿y cómo sabe usted? Dirá, pastor, que no me dará tiempo al arrepentimiento. Si usted logra arrepentirse en un abrir y cerrar de ojos, entonces usted lo va a lograr. Pero dice la Biblia que es en un abrir y cerrar de ojos. No sé cuántas milésimas de segundo toma abrir y cerrar los ojos. Pero si logramos arrepentirnos y volver nuestro corazón a Dios en ese espacio de tiempo, creo que lo lograremos. Pero la mayoría de nosotros, cuando muchos cristianos reaccionen al sonido de la trompeta, será demasiado tarde. Es por eso que Pablo el apóstol está hablando al principio de que para entrar delante del Señor, para que el Señor nos reciba en las nubes, nuestro cuerpo corruptible tiene que vestirse o transformarse en un cuerpo incorruptible. Y cuando hablamos de un cuerpo incorruptible, no solamente estamos hablando de nuestro cuerpo físico, estamos hablando de nuestro corazón, nuestro espíritu, porque físicamente no vamos a entrar al cielo, pero espiritualmente sí. Y Dios hoy, mientras estamos aquí en la tierra, nos está dando la oportunidad de cambiar cosas, de arrepentirnos, de santificarnos, para que nuestro cuerpo esté preparado para el día que el Señor venga por nosotros. Podremos irnos con Él. Pero si nosotros no tomamos ese espacio de tiempo para prepararnos, nuestro cuerpo o nuestro espíritu corruptible no podrá vestirse de incorruptible. Creyentes dormidos que están dejando pasar el tiempo, no quieren en el presente nada con el servicio fiel a Dios o con una vida de sacrificio para el Señor. Quieren comodidad, quieren tranquilidad, quieren un lugar de descanso donde los problemas propios de la vida cristiana no les lleguen. Sus corazones se están apagando, sus corazones se están enfriando. Saben que Dios los llamó, saben que tienen que permanecer en el servicio al Señor. La marca de todo creyente que está preparado para el retorno del Señor es estar sobrio o firme. Pablo lo dijo en el versículo 58 de 1 Corintios 15, por lo tanto, manténganse firmes e inconmovibles. La palabra firme significa estar en una posición y que nadie me mueve de eso. Inconmovible es que nadie me va a sacar del lugar que Dios me puso. En otras versiones habla de ser sobrios. La palabra sobrio o sobria significa
es aquella persona que no está bajo los efectos de alguna sustancia y que resulta una persona moderada y templada en su conducta y en sus palabras. Lo que quiere decirnos de que una persona sobria es que aquella que está libre de cualquier tipo de influencias en su vida, ha sacado el mundo de su corazón, ha sacado el pecado de su vida, ha sacado tantas cosas de su vida porque quiere permanecer atento, quiere estar con un corazón dispuesto, firme, esperando el día que la trompeta del Señor venga o suene por su pueblo. Se puede decir entonces que una persona sobria es una persona que tiene autocontrol. En griego, autocontrol significa nefo y se refiere o se define como estar tranquilo y recogido en espíritu, ser templado. Pero también la palabra sobrio me llamó la atención. Esta palabra nefo en griego dice que es estar alerta y ser vigilante, y es lo que Dios nos llama. Estén siempre firmes, sean inconmovibles, que nadie los mueva del lugar donde estén y permanezcan sirviendo al Señor. En Tito 2, versículos 11 y 12 dice: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Nos está diciendo entonces la palabra de Dios, la Escritura, de que la única manera de nosotros no ser movidos del lugar donde Dios nos llamó, de la vida espiritual, de la vida cristiana, es tener dominio propio. Y el dominio propio viene solamente cuando usted y yo como creyentes le permitimos a Dios que controle, que gobierne nuestras vidas. Si Dios no gobierna nuestras vidas, no tendremos dominio propio, y sin tener dominio propio seremos fácilmente arrastrados por las pasiones del mundo, por los pecados, por nuestros placeres, caeremos fácilmente en las tentaciones. Por eso es que necesitamos mantenernos sobrios, mantenernos en dominio propio, para estar consciente de nuestras acciones, consciente de nuestras decisiones, y de esta manera, cuando venga el pecado, cuando venga la tentación, cuando vengan aquellas cosas que nos quieren alejar de Dios, las podemos rechazar, alejarnos de ellas. ¿Qué nos dice Pablo? Entonces, que nuestros cuerpos corruptibles tienen que ser cambiados. Y esto es lo que Dios está haciendo en el proceso. Mi pregunta es, ¿usted está dejando que Dios cambie nuestro corazón, nuestro espíritu corruptible, lleno de maldad, de pecado, de debilidades, y que vaya cambiando en ese proceso para que se convierta en un espíritu incorruptible, para que el día que suene la trompeta ya en las nubes, usted y yo estemos listos, preparados para ese hermoso evento de que el Señor, el Hijo de Dios, vendrá sobre las nubes a recoger, a traer a su propia iglesia para vivir con Él para siempre en el cielo? Algunos se dejan llevar por las vidas, en sus vidas por las pasiones o los deseos del mundo. Viven sin dirección y sin propósito. Pero aquellos que son como centinelas que esperan la llegada del Señor se mantendrán siempre sobrios o alertas, sabiendo que no van a permitirle que el enemigo les robe lo que Dios les ha dado, su salvación, su vida, que el enemigo les robe su servicio a Dios, su dedicación al Señor. ¿Quién sabe cuáles son nuestras prioridades? Dejaremos entonces que Dios gobierne en nuestro corazón. Necesitamos permitirle a Dios gobernar nuestro corazón. Si Dios no gobierna nuestro corazón, será imposible tener autocontrol. El control viene por la fuerza. Ese autocontrol viene no por mi sabiduría o mi propia fuerza, viene porque el Espíritu Santo mora en mí. Y porque mora en mí, Él me da la fuerza para decir no. Porque mora en mí, Él me da la fuerza para no dejarme desviar por las tentaciones y los pecados del mundo. Porque mora en mí, Él me da la fuerza de decir no en los momentos de debilidad que quiero salir huyendo. Porque Él mora en mí, Él me da la fortaleza, me da la claridad para tomar las decisiones
más acertadas, las mejores decisiones para vivir una vida limpia y pura para el Señor, porque el Espíritu Santo mora en mí, porque he dejado a Dios gobernar mi vida, lo he dejado que gobierne cada aspecto de mi corazón. Entonces podré tener dominio propio para poder decir a todas aquellas cosas que quieren corromper nuestra alma, nuestro espíritu, no, porque yo estoy en un proceso, o estamos en un proceso de transformación, de un espíritu corruptible a un espíritu incorruptible. Entonces Pablo nos habla de que para poder irnos con el Señor en el rapto, tenemos que dejar que Dios haga una transformación, no solamente física el día que suene la trompeta, pero también una transformación espiritual que nos hará estar preparados para el día de su venida. En 1 de Pedro 4:7 dice: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Hoy día, esta escritura no puede ser más real para nosotros. ¿Cuánto necesitamos estar conscientes, alertas y con una mente despejada para entender los tiempos, para entender la voluntad de Dios, para entender lo que Dios está haciendo en nuestros días en la humanidad, para entender lo que sigue después de esta pandemia, para entender el propósito de Dios? Necesitamos tener una mente despejada. Qué maravilloso es Dios, que a través del distanciamiento social, a través del estar cada familia en su propio hogar, nos está limpiando la mente de los pecados, nos está limpiando la mente de las pasiones del mundo, nos está limpiando la mente de tanta basura que teníamos antes en los placeres del mundo, para tener una mente despejada, para pensar con claridad, para actuar con claridad, para vivir con claridad, y de esta manera poder nosotros estar listos, sobrios, atentos para la venida de nuestro Señor. El cristiano lleno del amor de Dios permanecerá siempre sirviendo a Dios y a los demás, porque sabe que en su servicio a Dios y a los demás estará ayudando a cambiar la vida de otras personas. Quien esté carente de amor de Dios se enfurece contra quienes cometan ofensas, viven desordenadamente o quienes les corrigen, o contra aquellos que abandonan el servicio a Dios. Más que ayudarles a través del testimonio, los alejamos de nuestras vidas. Pablo nos dice en Efesios 6:17: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las dos armas que necesitamos más en este momento: el casco de la salvación, que permite que los pensamientos no entren a nuestra vida para gobernarnos, pensamientos del mundo, pensamientos de pecado, de maldad, y la espada de la palabra de Dios para seguir adelante llevando la palabra del Señor. Es por eso que hoy tenemos que cuidarnos más que nunca. Pablo nos enseña entonces y nos muestra en las Escrituras una bella revelación del Señor, un bello mensaje del Señor, que un día de estos va a sonar la trompeta y nuestros cuerpos corruptibles tienen que cambiar y ser transformados en cuerpos incorruptibles. Pero mi pregunta en este día es: ¿estamos permitiéndole a Dios ese cambio? ¿Estamos permitiéndole a Dios que nos transforme? ¿Estamos dejando a Dios que gobierne nuestros corazones, nuestras vidas? ¿Estamos permitiendo al Espíritu Santo que nos guíe y nos gobierne de tal manera que podamos tener nuestro cuerpo y vivir ese proceso de santificación, que es el proceso que nos va a llevar un día a estar en la presencia del Señor? La misma palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Usted quiere ver al Señor en las nubes? ¿Usted quiere ser uno de los que cuando suene la trompeta sea llevado por el Señor para estar transformado y estar siempre con el Señor? Entonces tenemos que someternos a un proceso de santidad. Tiene que dejar que el Señor gobierne toda su vida. Hoy, en este tiempo que estamos viviendo, donde estamos aprendiendo a dejar a un lado lo que no es importante, que antes era importante, pero ahora vemos que no es importante, y aquello que habíamos dejado a un lado tiene que convertirse hoy en lo más importante de nuestras vidas. Tiene que convertirse hoy en aquello que nos ayude a cambiar.
Ya no tenemos excusas. ¿Qué excusas tenemos ahora para no buscar a Dios? Ya no hay cine, no hay diversión, no hay paseos, no hay un montón de otras actividades que el mundo siempre usaba como excusa para no congregarse o para no buscar a Dios. Y ahora ya no están estas cosas. ¿Qué excusa entonces tendremos ahora delante de Dios? Él nos está dando una mente a nosotros clara, para que pensemos con claridad. Necesitamos ordenar nuestros corazones y nuestros espíritus, porque un día de estos va a sonar la trompeta. Y cuando suene la trompeta, solo aquellos que permitieron a Dios que cambiara sus corazones, sus espíritus, de lo corruptible a lo incorruptible, podrán estar con el Señor y ser llevados en las nubes. Vamos a orar y inclinar nuestras cabezas. Le pido que ahí donde se encuentra en su casa, incline sus cabezas por un momento, para que oremos, para que le demos gracias a nuestro Señor por su amor y su bondad. Hermano, hoy quizás el Señor ha hablado a su corazón, le ha hablado a su vida, de la necesidad de dejar al Señor gobernar nuestras vidas, la necesidad de permitirle a Él transformarnos de tal manera que este cuerpo, este espíritu corruptible, lleno de pecado, de maldad, de debilidades, pasiones, sea transformado por Dios, por el Espíritu Santo, en un cuerpo y un espíritu incorruptible. Pero no, ese proceso no va a suceder si usted no lo quiere. Sí, hablamos del rapto, una hermosa experiencia. ¡Qué bendición! O estaba pensando en estos días de esto y dije, Dios, somos una generación privilegiada. Los apóstoles tuvieron el privilegio de ver al Señor subir al cielo. Y nosotros somos la generación que tendremos el privilegio de ver al Señor bajar del cielo. Ellos abrieron un capítulo de la historia cristiana, nosotros lo cerraremos. Qué privilegio más hermoso. Qué hermoso será cuando escuchemos la trompeta y miremos allá en el cielo, en las nubes, a nuestro Padre, a nuestro Señor, a nuestro Salvador venir y decir, hijos, ya es hora, vamos a casa. Pero eso no será para todos, lamentablemente. Eso serán para aquellos que mientras estemos en vida han escuchado la voz de Dios. Para aquellos que mientras estemos en vida han dejado que Dios cambie sus corazones, sus espíritus, de un cuerpo y un espíritu corruptible a uno incorruptible, preparados entonces para el encuentro con el Señor. No podremos ascender al cielo con nuestros pecados. No podremos estar al encuentro del Señor con corazones llenos de maldades, resentimientos, enojos, iras, amarguras. No podremos estar en el recibimiento del Señor con nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras pasiones, con otras prioridades que no sea la de buscar al Señor. No podremos. Por eso, Dios nos está dando la oportunidad. Lo he mencionado otras veces, este virus que ha venido es el virus de la misericordia, porque nos ha hecho dejar de un lado aquello que creíamos que era importante, pero que al final de cuentas no es importante. Nada de aquellas cosas que nos encantaban hacer y disfrutábamos, hoy no vale nada. Hoy lo único que vale es que mi corazón esté bien con Dios. Es todo. Obedecerle. Nos está dando la oportunidad de que nuestras mentes estén despejadas para empezar a tomar las decisiones adecuadas, los cambios adecuados, para que nosotros estemos preparados entonces para el encuentro con el Señor allá en las nubes, cuando la trompeta suene. ¿Cuándo sucederá? No lo sé. Ni siquiera el Hijo, dice la Biblia, solo el Padre. Pero eso no importa. Pablo dijo que nosotros no tenemos necesidad de saber de horas y fechas, porque el que está preparado no le importa eso. El Señor puede venir cuando quiera, porque está preparado. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy por tu bondad, tu amor, tu misericordia. Hoy que estamos aquí, Señor, delante de ti, Señor, solo queda decirte gracias, Padre. Solo queda decirte gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu Espíritu Santo conviccione nuestras vidas de tal manera que podamos, Señor, dejar que tú gobiernes cada rincón de nuestro ser. Dejar que tú gobiernes nuestra vida para someternos al proceso, Señor, de santificación. Que ese proceso de santificación es el proceso
de cambiar lo corruptible por lo incorruptible. Gracias te damos, Señor, por todo lo que haces y por lo que harás. Bendice cada hogar, cada familia. Bendice a cada persona, Señor, en este día. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pido, mi Señor. Amén. Amén.